Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio más de El Valor de Sanar, de Courage to Heal. Y como siempre, quiero dar las gracias a Dios por un día más de vida y también a cada uno de ustedes por permitirse hacer una pausa y elegir el valor que les sirva más. Y también a Motiva Activa por llevar nuestra voz al mundo. El tema que te he presentado, que te he preparado para este día es simplemente la decisión más sabia es perdonar. ¿Por qué te digo esto? Porque la mayoría de nosotros cargamos con muchas maletas, cargamos con lugares, con personas, con eventos del pasado que están muy presentes en nuestro día a día. Lo peor del caso es que no solamente están presentes en nuestra mente, también en nuestro cuerpo. Y al mismo tiempo nos permiten, más bien no nos permiten ni siquiera poder como conectar verdaderamente con lo que somos o con lo que queremos en la vida. No sé si te ha pasado, pero muchas veces, por ejemplo, cuando tú estás creando a lo mejor, ¿no? Vamos a decir un negocio y de repente traes muchos eventos contigo en donde estás conectándote con resentimiento, con personas a lo mejor del pasado que por alguna razón te lastimaron, a veces no puedes ni siquiera crear bien. ¿Por qué? Porque hay energía, esa energía también te bloquea. Muchas veces también pasa, por ejemplo, cuando alguien está empezando a tener muchos síntomas, de repente dolor de la cabeza, dolor de espalda, articulaciones, de repente taticardia. Hay muchas cosas que también lo crean, no solamente el estrés, también lo crea el resentimiento, quieras o no. Imagínate por un momento en donde has estado presionando demasiado tu mente, tu cuerpo, con emociones que te drenan. El resentimiento es uno de ellos. Es como si de repente quisieras avanzar y algo te ancla y no te deja moverte. No sé si te ha pasado. A mí me pasó hace muchísimos años cuando estaba pasando por mi divorcio. Realmente, muchas veces que sea justo o no justo, las emociones son las emociones. Y yo entiendo que hay que vivirlas, hay que sentirlas, pero también hay que, sobre todo, saberlas transformar. Te voy a poner un ejemplo. Cuando ahora que estoy en esta área de coaching y cuando tengo citas con las personas, una de las cosas que más veo es ese peso que no es tan invisible, ¿eh? Porque sí se siente. Se siente en tu energía, en tu postura, en tus palabras, cómo las expresas. Cuando una persona te está diciendo algo que le pasó hace 15, 20 años, lo sigues sintiendo. A veces hasta en las lágrimas que se presentan, aunque el evento no esté en el presente, pero obviamente está en tu mente y está en tu cuerpo. Entonces yo te pregunto, ¿a qué persona verdaderamente has estado cargando por tantos años que te ha debilitado tu cuerpo? Y digo tu cuerpo porque está relacionado. Mente, cuerpo, incluso espíritu, es como una conexión. Y cuando eres capaz de identificar esto, ya no me pertenece más. No debo de cargarlo ni un día más. Es cuando empezamos verdaderamente a crear desde una energía distinta, como yo le digo, ¿no? Yo creo que el resentimiento es algo que definitivamente bloquea no solamente tu cuerpo, pero ponte a ver tus relaciones. Ponte a ver relaciones en familia. Esto pasa muy comúnmente cuando de repente papá y mamá, por alguna razón, no fueron los mejores padres y han afectado a los hijos. Pero te digo una cosa, muchas veces estamos cargando esa culpabilidad extra, pero también ese victimicismo. Porque a final del día, todos tenemos conciencias diferentes. Yo creo que no es justificar a nuestros padres, pero es también tratarlos de entender, ¿no? Ahorita en la actualidad tenemos muchísimos recursos que podemos utilizar, que podemos realmente trabajar en nosotros, ¿no? Desarrollo personal, desarrollo espiritual, entre muchas cosas. Pero creo que lo más importante es elevar nuestra conciencia. Imagínate por un momento como cuando estás cargando algo por tanto tiempo, obviamente sientes pesadez, no solamente es en tu espalda, lo estás sintiendo en tus pensamientos, en tus palabras, en la energía con la que estás produciendo, que no es la misma. Cuando empezamos a trabajar en soltar esos pensamientos que nos hemos anclado por muchos años, es como una liberación, una ligereza. Y esto no es cualquier cosa, es un trabajo, es una decisión consciente que podemos tomar incluso, ¿qué crees? Todos los días. Porque seguramente que va a haber alguien en tu trabajo que te haya, no sé, por alguna razón causado algún enojo, desacuerdo, y de repente se va acumulando. Cuando eres capaz de filtrar eso, de soltarlo, eres como si estás abriendo espacio para cosas mejores, para poder tener no solamente esa energía que te lleva a la siguiente actividad, sino esa energía que crea también. Es muy distinta. Otra cosa importantísima que hay que recordar es que el resentimiento
verdaderamente es tóxico. Cuando a veces no nos damos cuenta, hemos cargado a esa persona por muchos años, de verdad, ese resentimiento, esa manera de incluso de no crear relaciones nutritivas, relaciones sanas. Te voy a poner otro ejemplo. Muchas veces también veo padres que con los hijos, ¿no? Después de muchos años, siguen teniendo ese coraje, esa manera de repente de control, que a veces a los hijos también eh, les afecta y ellos empiezan a tener resentimiento hacia los padres. Creo que aquí es una evolución individual. No es culpar a un padre, a una madre, a un hijo, a un hermano, ¿no? Que también sucede entre familias. Es simplemente ser responsables de quién soy yo ahora, qué quiero yo, cómo quiero vivir la vida, qué quiero verdaderamente sentir, cómo quiero crear, qué energía quiero transmitir a las personas. Eso es una decisión tuya. La única persona que lo puede hacer eres tú. No lo puede hacer tu pasado, no lo puede hacer tu padre, tu madre por ti. Fíjate que algo que he estado viendo es que hay muchos patrones, ¿no? Cuando estamos cargando muchas cosas se ve. Si tú te pones a pensar o en una de las pláticas que hayas tenido con una persona que está mucho en el pasado, todo su vocabulario es en lo que pasó antes. Es como si el tiempo no hubiera evolucionado para esa persona. Y no es que no haya evolucionado, es que simplemente inconscientemente lo ha cultivado, ¿no? No sé si a lo mejor te ha pasado con algún amigo, a lo mejor con algún familiar, que creo que todos tenemos eso. Pero lo más importante aquí es ayudar a esa persona a cómo se está viendo, a ayudarla a ver qué son los beneficios de cargar algo. Realmente nunca los he encontrado, te puedo decir. Todo lo contrario. Nos sentimos abrumados, nos sentimos súper cansados, no tenemos energía verdaderamente o tenemos muy poca energía, no estamos durmiendo bien, no comemos bien una vez más, porque todo eso afecta definitivamente también nuestro sistema inmunológico. Y otra parte también importantísima, nuestras relaciones. Te voy a decir otra cosa aquí, las relaciones para mí son fundamentales. Esas hay que cuidarlas y hay que cuidarlas hasta con el pensamiento, porque muchas veces estamos pensando hasta mal de una persona. Estamos creando esa conexión desde ese sentimiento de resentimiento. Fíjate lo que estamos viendo aquí. A lo mejor dices Atala, pero para ti a lo mejor es muy fácil, lo estás diciendo bonito, pero ¿cómo lo puedo hacer? Creo que una de las cosas más importantes es que acumulamos siempre, ¿no? Entonces, yo te invitaría a que escribas a quién quieres soltar hoy. Así, hoy elijo soltar o hoy elijo perdonar. Cuando es una elección, esa elección te hace incluso tener control. Te da esa sensación de, wow, es mi decisión, no es la decisión de la persona. Pero ahora te voy a llevar a algo más importante, los beneficios. Cuando tú quieres hacer algo, siempre recuérdate ir al beneficio, no tanto al proceso, pero a dónde quieres llegar. Cuando tú decides perdonar a alguien, estás abriendo como un camino de liberación, ¿sí? No solamente para ti, pero incluso también para esa persona. Y muchas veces también hasta para la familia. Me ha tocado ver ocasiones en donde hay mucho, pues mucho que sanar en unas relaciones, ¿no? Familiares, por ejemplo. Pero cuando a esas personas les das la oportunidad de expresarse, de expresarse desde su libertad, obviamente que ahí empieza a haber una conversación diferente. Empieza a haber emoción, pero también conciencia. Empieza a haber conexión entre dos seres humanos, ¿no? Un ejemplo, mamá e hija. Entonces ahí es donde realmente empezamos a ver que muchas de las cosas que creímos las cultivamos nosotros. No era tanto la historia que yo me había contado sobre esa persona, era la historia que yo edifiqué inconscientemente. Entonces yo te pregunto, ¿a qué persona te gustaría dejar de soltar? O más bien, perdonar. A qué familiar que tienes en casa, ¿no? Que lo ves incluso a veces todos los días y que no te hablas con esa persona, te gustaría edificar una relación. Créelo que nunca te vas a quedar pobre cuando decides perdonar. Absolutamente no. Todo lo contrario. Verdaderamente que es como una de las inversiones más nobles que podemos hacer, que nos va a dar una gran inversión en el presente, en nuestra salud, en nuestras relaciones y en el futuro. Porque crear desde la libertad creo que es lo más sano, lo más hermoso que podemos hacer. Fíjate que otra cosa que sucede también es que a veces es como si más bien nada funcionara.
¿Por qué te digo esto? Porque hay muchos bloqueos que vamos creando sin darnos cuenta. Cuando a veces ha pasado en relaciones, ¿no? Yo te puedo decir de un matrimonio, de repente un divorcio, hay muchos eventos que se siguen acumulando y sobre todo también, no solamente el resentimiento, pero también a veces incluso la culpa de algo, que van muy de la mano. Pero en este caso te puedo decir que todo en la vida es decisión. Si algo me está molestando y yo no decido cambiarlo, es mi decisión. Tal vez inconscientemente hacemos muchas decisiones que nos están afectando, ¿no? Creo que cuando tú decides perdonar a alguien y estás en un núcleo familiar y si tienes hijos, tus hijos lo van a aprender de ti. Y ahí estás cambiando la manera de conectarte también en tu familia. Yo creo que esta decisión de soltar, de perdonar, de darte espacio, de tener crear una liberación para ti, es sumamente fundamental e incluso es no negociable. Ponte a ver cómo has llevado tu vida en los últimos años. Ponte a ver cómo te ha debilitado cuando solamente piensas en esa persona, porque la sigues cultivando, incluso hasta con tus pensamientos o con tu diálogo interno. Y ponte a ver realmente en qué te ha ayudado. Si en algo te ha ayudado, que lo dudo mucho, sinceramente, síguelo así. Pero si te das cuenta que te has estado bloqueando de muchas maneras, que incluso también sientes que tu vida a lo mejor no está teniendo tanto sentido porque no hay creación, no hay energía, yo te invitaría a que definitivamente tomaras esa sabia decisión. Creo que una de las cosas importantes es que el perdón es esencial y es necesario. Fíjate cómo está la humanidad ahorita, si nos vamos así a países, ¿no? Siempre como el rencor de que un país está haciendo algo, de repente que ya en la cuestión económica está tomando ventaja, en la cuestión política, se vamos llenando de resentimientos incluso. Y si estamos hablando aquí que el resentimiento es real, afecta no solamente una persona, un núcleo social, puede afectar hasta una nación. Ahora imagínate tú en tu casa, ese es tu núcleo. ¿Cómo lo estás de alguna manera manejando? ¿Estás dándote cuenta cómo estás afectando a los demás? Aunque tú no lo quieras, el resentimiento afecta. Afecta de maneras que a veces son invisibles. A veces las familias están totalmente separadas. A veces no hay ni siquiera una llamada, ni siquiera un cómo estás, cómo te sientes, porque nos bloqueamos. Entonces, todo esto genera verdaderamente una división, pero sobre todo también afecta una vez más tu estado emocional, tu estado físico. Tú pregúntate, ¿qué quieres soltar hoy? Y con conciencia. Te voy a invitar a que definitivamente, si tú quieres trabajar en esto, si tú necesitas a veces un poquito más yo puedo decir, no es motivación, no es inspiración, pero de conciencia, de trabajo en equipo, también te conectes conmigo. El perdón es uno de los 7 valores que utilizo en mi metodología y lo aplico porque fue uno de los que aprendí a través de momentos difíciles. Me di cuenta que si tú guardas rencor no te sirve para nada, todo lo contrario. Me di cuenta que es una decisión y ahora yo no solamente inspiro a las personas a que lo hagan, ayudo a que conscientemente suelten lo que han estado cargando. Hoy te puedo decir que la vida está siempre hecha de momentos, pero en esos momentos también nos da la posibilidad de tener conciencia. El perdón definitivamente es una elevación de conciencia. No solamente es un crecimiento personal o espiritual, es conciencia. Lo que tú no estás viendo ahorita, tal vez cómo estás afectándote a ti o a los demás, posiblemente sea porque muchas veces estamos completamente funcionando desde un subconsciente. Ahí todo entra, pero no podemos despertar. Hacemos cosas por hábito, por una tendencia, pero sin embargo también podemos elevarnos la conciencia para poder decir, hoy decido tener una vida más plena, más saludable, más sana, porque me la merezco. Hoy decido llamar a esa persona e incluso también romper esa limitación para saber cómo está. Y de ahí partimos. A veces pensamos que es dificilísimo porque no nos hemos creído así y no nos hemos vendido así. Pero cuando somos valientes nos damos cuenta que la otra persona también
estaba ahí para darnos la mano y para poder nuevamente reconectarnos. Créelo que a través de las circunstancias de la vida y de los problemas que cada persona va teniendo, me doy cuenta que acumulamos porque no somos conscientes. Cuando empezamos a elevar la conciencia, decidimos hasta todos los días con qué te quedas. ¿Qué dejas ir durante la noche para poder tener un buen descanso? ¿Qué te motiva para poder tener energía durante el día? ¿Qué agradeces también? Porque el agradecimiento eleva tu energía. Pero definitivamente, cuando perdonas, ahí no hay vuelta de hoja. Te liberas, te engrandeces porque te enriqueces también por dentro y a final de cuentas te vuelves hasta una persona más atractiva porque tu energía al verse más elevada conecta más con los demás. Hoy nada más quiero dejarte con esto. Si tú decides que el perdón es accesible para ti, hazlo. No dejes un día más sin levantar el teléfono, sin escribir esa carta, sin darte cuenta que es necesario para tu propio bienestar. Y otra cosa, ¿qué legado tú quieres dejar a la gente que está a tu alrededor? Porque todos aprendemos de todos. A lo mejor ahorita estás en una familia, en un conflicto, en no querer hablar con tu esposo, tu esposa, con uno de tus hijos, pero pregúntate, los días pasan, a veces las semanas, a veces los meses, incluso he visto años donde las personas no se hablan. Pero también ahí está algo importante. La salud es en comunidad, es en relaciones. A veces nada más el poder decir lo siento te hace una persona no solamente más vulnerable, pero más valiente. Y es que yo te invito a que sueltes a esa persona, que perdones a ese individuo, a lo mejor a ese colega que por alguna razón han tenido algunos problemas en trabajo, no lo sé, que tú elijas a esa persona, una, pero que sea con conciencia y que después te preguntes, para la próxima vez cuando algo me suceda, mi elección va a ser aprender a soltar, porque eso nunca te va a quitar bienestar, simplemente te va a dar más creatividad, más energía, un sistema inmunológico mucho más saludable, pero también una perspectiva más amplia, una visión también, porque acuérdate que lo que soltamos, dejamos espacio para nuevas cosas y desde ahí sí podemos crear. Con muchísimo cariño, Atala.